A todos, mi nombre es Alejandra León, soy directora del programa Pacto y Productividad y he tenido el honor de ser miembro desde el nacimiento de la Red Iberoamericana de Empresas Inclusivas y actualmente lo presido. Para nosotros es un gusto tener a todas las entidades que hoy se conectan conmemorando el día, que no debería ser el día, sino conmemorando los derechos de las personas con discapacidad, con un webinar que es muy importante para que lo repliquemos después y lo podamos compartir en nuestras redes. El impacto de los incentivos fiscales y la ley de cuotas. Nosotros tenemos varias páginas y redes que a continuación, dentro de un ratico, se los pondremos en el chat para que ustedes entren y vean los documentos técnicos que permanentemente publicamos, los webinars que hacemos y que se motiven a preguntar en sus países dónde está la red de empresas inclusivas. Y si no existe, por supuesto, que contacten a la Red Iberoamericana de Empresas Inclusivas, RIE. A continuación, y para moderar este webinar, tengo el gusto de darle paso a Natalia Guala, directora técnica de Relaciones Internacionales del Grupo Social 11. Natalia, bienvenida. Buenos días, buenas tardes. Muchísimas gracias, Alejandra. Muchísimas gracias a la Red Iberoamericana de Empresas Inclusivas por esta invitación y bueno, desde luego a las organizaciones promotoras de esta sesión, el Benemérito Pro Ciegos y Sordos de Guatemala y el Grupo Social 11, que han, como señalaba Alejandra, apostado por esta temática, incentivos fiscales, cuotas o reserva de plazas para promover el empleo de las personas con discapacidad. Tengo el gusto de moderar esta sesión, por un lado desde la experiencia del Grupo Social 11 como directora técnica de Relaciones Internacionales, pero me gustaría también aprovechar otro sombrero que tengo el honor de ocupar como experta del Comité de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad y poder compartir también un poco la perspectiva, el marco, ¿verdad?, que nos brinda precisamente las medidas afirmativas, tanto los incentivos fiscales como las cuotas o las reservas de plazas y otras, ¿verdad?, que son herramientas tan útiles para fomentar, para promover la creación de empleo, para contar con el talento de las personas con discapacidad en el sector público, en el sector privado, e incluso para promover el autoempleo, el emprendimiento productivo por parte de la población con discapacidad. Así que dedicaré unos breves minutos a poner un poco ese marco sobre la mesa. Es importante que cuando hablamos de medidas afirmativas podamos también tener claridad sobre qué estamos hablando, ¿no? Y allí poder referirnos a un instrumento internacional como la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad nos ayuda a poder estar en la misma página, a todas y a todos, y a partir de allí ir compartiendo experiencias, que es el objetivo de estas sesiones, para derribar barreras y facilitar la participación plena de las personas con discapacidad, en este caso en el ámbito del empleo. La Convención el año que viene cumplirá 20 años de su adopción, no de su entrada en vigor, sino de su adopción, y en uno de sus artículos, en el artículo 27 precisamente, establece el derecho al empleo, al trabajo de las personas con discapacidad. Y yo quisiera aquí hacer una reflexión importante y que me gusta compartir en este tipo de encuentros, que tiene que ver con que la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad no crea derechos especiales para las personas con discapacidad o diferentes, sino que a partir del reconocimiento de los derechos humanos en general, que todas las personas disfrutamos por nuestra condición de personas,
lo que hace la Convención es, sobre la base de ese reconocimiento que se da en otros instrumentos internacionales vigentes, es dotar de una guía específica para que los estados parte que firman, que adoptan, ratifican esa convención y la hacen norma a nivel nacional, eh, deben adoptar para garantizar que el ejercicio y el goce de los derechos humanos sea también disfrutado por las personas con discapacidad. Entonces, lo que hace la Convención no es crear un marco jurídico nuevo, sino que es crear un marco jurídico que elimina las barreras que limitan la participación de las personas con discapacidad en las sociedades. En el ámbito del empleo, volviendo al artículo 27, la Convención establece, desde luego, y parte de ese reconocimiento al derecho al trabajo y al empleo en igualdad de condiciones con las demás personas de las personas con discapacidad y realiza una serie de estipulaciones para explicar a los estados parte cuáles son las medidas que se deben adoptar o que se deberían adoptar para precisamente armonizar, por un lado, la legislación nacional, por un lado, para eliminar la discriminación por motivos de discapacidad en el empleo y promover medidas afirmativas para asegurar que este ejercicio de este derecho humano sea de verdad disfrutado de manera plena por las personas con discapacidad y de nuevo con este señalamiento en igualdad de condiciones con las demás. ¿Y qué significa en igualdad de condiciones con las demás? Significa, por ejemplo, poder percibir una retribución igual por la misma tarea y en igualdad de condiciones con colegas sin discapacidad, por ejemplo, que parece o puede resultar algo evidente, pero que sin embargo seguimos encontrando eh, todavía desafíos en que las personas con discapacidad perciban los mismos salarios que las personas sin discapacidad, por poner un ejemplo. Pero hoy nos vamos a dedicar en esta sesión a las medidas afirmativas, como decíamos, y en particular a la reserva de cuotas, reserva de plazas, depende la nomenclatura que cada país le quiera dar, y a los incentivos fiscales, que son dos medidas afirmativas que los países, los estados parte, adoptan de manera eh, particular o en conjunto. Son medidas que no son excluyentes la una de la otra. Las medidas afirmativas tienen por objetivo generar condiciones para, como decíamos, eliminar o reducir barreras, en este caso, y promover de una manera proactiva la participación en el empleo de las personas con discapacidad. Son medidas, de nuevo, que pueden conjugarse, que son complementarias y que, bueno, en la región iberoamericana hay diferentes, vamos a decir, estrategias o diferentes abordajes de estas medidas afirmativas. Hay países que reservan cuotas en el sector público, países que lo hacen en el sector público y en el sector privado, con diferentes niveles de porcentajes. Hay países que tienen medidas de este tipo de manera progresiva, es decir, en función desde la adopción de la norma se dan un plazo para ir incrementando esos porcentajes. También hay países que lo hacen en relación al tamaño de las empresas y que generan también medidas que puedan de alguna manera acompañar esa reserva de cuotas, medidas en relación a la formación, en relación también a la supervisión o al acompañamiento, por ejemplo, del sector empleador en relación a cómo realizar los ajustes necesarios u ofrecer los apoyos, ¿no? La provisión de ajustes razonables y de apoyos necesarios para garantizar no solamente la contratación y el cumplimiento de una ley de cuotas, por ejemplo, sino también para garantizar que esa contratación sea efectiva y que las personas con discapacidad podamos desarrollar las tareas que se nos asignan de una manera eficiente, adecuada y de nuevo en igualdad con las demás. Hay países también, como decíamos, que prefieren o que van por el camino de los incentivos fiscales, entendiendo que es una medida que puede tener también un impacto importante, ya sea en el descuento en las cotizaciones, en el descuento a la hora de lo que tiene que ver con los diferentes impuestos que el sector empleador debe realizar, o bien en las propias cotizaciones de las personas con discapacidad, o la posibilidad también de tener diferentes, vamos a decir, reducción en los costes, no solamente a nivel
de cotizaciones, sino también, por ejemplo, cuando se adquieren elementos, ya sean ajustes razonables, apoyos o desde el punto de vista de la comunicación o del entorno edificado, para garantizar las condiciones de accesibilidad, y allí también puede haber incentivos fiscales que fomenten y que promuevan que las compañías, por ejemplo, quieran invertir en esas transformaciones que, de nuevo, permiten que las personas con discapacidad podamos participar en ese mercado de trabajo. Este es el marco que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad provee a los Estados parte. En el año 2022, el comité que realiza el seguimiento a la Convención de Naciones Unidas decidió aprobar un comentario general número 8, porque encontraba en los reportes que los Estados parte realizan de forma periódica que todavía persisten muchísimos desafíos en el ámbito del empleo. Todavía los números en cuanto a la empleabilidad de las personas con discapacidad son muy bajos, los desafíos en cuanto a la población en edad laboral, pero que no busca empleo, que se encuentra económicamente inactiva con discapacidad, son todavía muy elevados. Desafíos también, como decíamos, todavía en las retribuciones salariales hacia las personas con discapacidad, o incluso en las modalidades de empleo. Todavía se presentan muchos desafíos. En el año 2022 el comité aprobó el comentario general número 8, que es una guía, una orientación para explicar de manera más práctica cómo se debería implementar la convención, y en particular este artículo 27, y se brindan una serie de recomendaciones para que los estados puedan adoptar medidas afirmativas y que estas medidas puedan tener un impacto mayor en el empleo de personas con discapacidad. Presentado el marco, ¿verdad? Que en definitiva nos está planteando la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que todos los países de la región iberoamericana han ratificado y han hecho ley en sus respectivos países, es decir, que quienes estamos aquí participando nos encontramos comprendidos en este marco jurídico, y que en muchos de los países de la región, como decíamos, se han adoptado leyes específicas, o bien para el desarrollo de incentivos fiscales, bien para la reserva de cuotas, o bien para ambos, y que conviven con estos sistemas. Muchos países de la región tienen las dos medidas afirmativas en vigencia. La idea es que podamos conversar con experiencias de 3 países de la región, de diferentes ámbitos, ya lo veremos, para conocer en la práctica cómo se están desarrollando eh, diferentes experiencias de inclusión de personas con discapacidad en el empleo, a través precisamente de la utilización de estas medidas afirmativas, la reserva de cuotas y los incentivos fiscales. Y tenemos, como decía, 3 países: Guatemala, Ecuador, Uruguay, que nos van a acompañar en esta sesión. Así que quisiera agradecer de nuevo al Benemérito Comité de Ciegos y Sordos de Guatemala su participación, su presencia. Tenemos el placer de contar con María de los Ángeles Soberanis, por parte del comité. Bienvenida, María de los Ángeles, a esta conversación. Gracias, Natalia. Sí, bien, muchas gracias por la oportunidad de participar activamente con la RIEI. Para nosotros es muy importante tener este espacio de participación, ya que Guatemala presenta un reto muy significativo. Les comparto una presentación con algunos datos importantes que considero puedan ser de utilidad, y de esta manera tener pues este espacio de intercambio en que veamos las diferentes oportunidades que se generan en nuestros países a lo largo de toda América. Y pues realmente vemos ahí en las imágenes ejemplos que tenemos de participación de personas con discapacidad en el ámbito laboral, que es lo que realiza nuestra institución a través de nuestro programa de inclusión laboral y emprendimiento. Y luego vemos datos importantes. ¿Qué significa para nosotros en Guatemala? Pues tenemos una elevada tasa de informalidad laboral.
más de un 70%, y un 56% de pobreza. La mayor parte de las personas con discapacidad se encuentran en una situación de pobreza. No obstante, desde el año 2007 fue ratificada la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. A la fecha no contamos con una ley de personas con discapacidad y por lo tanto tampoco contamos con una ley de cuotas laborales o que obligue a las organizaciones públicas o privadas a contratar a personas con discapacidad. Y tampoco hay, pues, el objetivo de perseguir un incentivo fiscal a cambio de la contratación de personas con discapacidad. Realmente solo hemos logrado avanzar en una ley de certificación biopsicosocial de las personas con discapacidad, la cual lamentablemente aún no cuenta con reglamento ni contamos con un registro de personas con discapacidad. Nuestra última encuesta nacional en discapacidad del año 2016 y el censo de población del año 2018, en el que logramos incluir las preguntas de Washington Group, revelaron un 10.46% de personas en situación de discapacidad, número que ha ido en constante crecimiento. Y realmente preocupante el índice de pobreza y el círculo de que la pobreza genera discapacidad y la discapacidad genera pobreza. Y las barreras que encontramos para esa inclusión laboral, en primera instancia, es la limitante de la educación. Una educación inclusiva de calidad, como también está previsto dentro de la convención. Además, que no existe la posibilidad de regulación, programas sociales, incentivos inherentes a la discapacidad, lo cual pues genera mucha informalidad. Entonces, de esta manera nosotros presentamos acá un caso en el que no contamos con una ley de contratación de personas con discapacidad, mucho menos cuotas. Así que lo que le hemos apostado y hacemos a través de nuestra benemérita institución, específicamente programa de inclusión laboral y emprendimiento, ya que estamos conscientes que probablemente no va a haber plazas laborales para todos, es a fomentar precisamente la conciencia social entre el sector privado y el sector público para la contratación de personas con discapacidad. Así que vemos bastante interés, hemos procurado generar conciencia, ha sido un trabajo de hormiga, de ir paso a paso, y vemos que existe mucho temor, mucha desinformación. Se piensa que solo tiene que haber cambios estructurales, arquitectónicos, que eso demanda muchos fondos, y pues a falta de regulación estatal, pues las políticas de inclusión en el sector público son más limitadas, hemos visto con más apertura del sector privado y pues también les hemos acompañado y aconsejado con un pues, programa muy efectivo que pues ha sido acreedor también al Premio Zero Project a las mejores prácticas de inclusión laboral y de esta manera las empresas mismas se han dado cuenta del valor de fomentar la inclusión dentro de sus espacios laborales como espacios competitivos, diversos, donde promueven el respeto y obviamente pues promover que las personas sean contratadas por su capacidad y no por su discapacidad. Y hablar que los derechos de las personas con discapacidad son inherentes a la dignidad de la persona misma. No son un favor, ni son un regalo, mucho menos caridad. Gracias, Natalia. Muchísimas gracias a ti, porque has traído un ejemplo fundamental. La situación cuando se tienen medidas afirmativas, pero no se cuenta con un marco, por ejemplo, para identificar a las personas con discapacidad, esas medidas afirmativas difícilmente puedan llevarse a la práctica. Y el camino que está, como decías, siguiendo Guatemala paso a paso, precisamente, ¿no? Por un lado, fomentar esa vinculación, esa contratación de personas con discapacidad, cuando no se tiene ese marco legislativo de medidas afirmativas, pero que sí empieza desde hace ya casi 2 años, ¿no? Desde febrero del año 24, que se ha dado el paso de generar el reconocimiento de la discapacidad para poder, el día de mañana, poder avanzar en la legislación que permita adoptar un marco de medidas afirmativas y qué importante poder de igual manera trabajar en la concienciación por parte del sector privado para generar oportunidades de empleo a las personas con discapacidad. Y de la mano de la experiencia de Guatemala, vamos a irnos hacia el sur del continente, a Uruguay. Vamos a contar con una experiencia de otro sector, ya ahora una experiencia empresarial, pero de un sector, vamos a decir,
particular, que es el Hospital Británico, el ámbito de la sanidad, no desde el punto de vista de la atención sanitaria, sino desde el punto de vista de cómo un hospital también incorpora personas con discapacidad. Quisiera dar la bienvenida a Agustina Ramos, referente de responsabilidad social, precisamente del Hospital Británico, y a Lucía Prando, referente de reclutamiento y selección también del hospital. Y bueno, Uruguay tiene una ley de cuotas, precisamente en el sector público desde hace muchísimos años, pero para el sector privado desde el año 2018. Una ley reciente, de las que mencionaba en la presentación, de carácter progresivo a lo largo de los años y de acuerdo también al tamaño de las empresas. Entonces, bueno, con una normativa tan nueva en el país, 7 años en el ámbito legislativo es muy poquito tiempo. ¿Cuál es la experiencia del Hospital Británico en la implementación de esta normativa para llegar bueno, a la contratación de personas con discapacidad? ¿Y cuáles pensáis que son los puntos clave para que esas inclusiones sean exitosas y que se encuentran además en aumento en el caso del Hospital Británico? Bueno, Agustina, Lucía, hola. bienvenidas. Adelante. Gracias, Natalia. Gracias, Natalia. Por la bienvenida y muchas gracias para todos. Es un gusto estar acá hoy junto a Lucía. Las dos trabajamos en el equipo de recursos humanos y desde nuestro rol venimos impulsando distintos procesos en el área de inclusión laboral dentro del hospital, que es una institución con más de 160 años de historia. Nosotros les vamos a compartir una presentación y vamos a ir acompañando esa presentación contándoles un poco nuestra experiencia. ¿Ahí la ven todos? Sí, perfecto. Bien. Bueno, para nosotros este tema es muy importante, no solo porque desde lo profesional, sino también desde lo humano, porque tiene que ver con construir espacios de trabajo que realmente reflejen los valores de la institución y los valores de todas las personas que trabajamos en el hospital. Y cuando empezamos este camino, si bien la ley 19.691, que es la normativa vigente, como comentaba Natalia, en nuestro país hasta el momento, es un marco claro como para empezar, pero desde el principio nosotros sentimos que se trataba no solo de cumplir, sino que queríamos entender qué significaba incluir de verdad y cómo acompañar a esas personas que íbamos a incorporar, y cómo generar una cultura de todos nuestros colaboradores que sostenga esos cambios. Hoy les queremos compartir este recorrido, lo que nosotros aprendimos, lo que nos funcionó y los desafíos que se nos presentaron también y que seguramente se nos sigan presentando a futuro, porque la idea es seguir avanzando en este tema. Y bueno, sobre todo queremos mostrar que la inclusión no es algo complicado, o sea, descubrimos que no era algo complicado ni algo costoso, sino que se construye con pequeñas decisiones de todos los días y que esas decisiones hacen la diferencia en la vida de esas personas y también en la vida de la organización. Sí, bueno, yendo un poco a lo que es el contexto país, para entender la importancia de la inclusión, es clave mirar estos datos. En Uruguay, este último censo mostró que hay más de 197.000 personas con discapacidad, que esto es el 6,6% de la población, pero cuando miramos el mercado laboral, esa presencia baja muchísimo. La tasa de empleo llega al 40% en personas con discapacidad, frente al 79% en lo que es el resto de la población. Esto quiere decir que la mitad está fuera del mercado laboral. Y también si miramos la educación, la brecha es grande, un 38% no terminó la primaria, por lo que entendemos que al existir una barrera de acceso a la educación formal, también como consecuencia lleva a grandes dificultades luego en lo que es
el mercado laboral. Bien, y la ley también establece, como comentaba Natalia hoy, que el sector público, y tanto el sector público como el sector privado, con más de 25 trabajadores en su grilla, al menos un 4% de la plantilla debe de ser integrada con personas con discapacidad. Para hacerlo posible, se crea el Registro Nacional de Personas con Discapacidad, que lo que hace es certificar la condición de esa persona y habilitar el acceso a los derechos para que la persona pueda, pueda incorporarse a las empresas y al mercado laboral. Bueno, además también incorpora elementos clave, como ven ahí derechos y obligaciones, la creación del registro que les decía. En cuanto al despido, una vez si una persona es despedida, una persona con discapacidad es despedida, tiene que ser reemplazada por otro trabajador con discapacidad. Después, la licencia extraordinaria sin goce de sueldo de 3 meses. La figura de un operador laboral o un técnico en empleo con apoyo, que para nosotros, en nuestro caso, fue clave para todas las incorporaciones que logramos. También lograr la accesibilidad y asegurar la accesibilidad del lugar de trabajo. Y también en cuanto a los beneficios e incentivos para las empresas, la exoneración de aportes jubilatorios patronales, beneficios por obras de accesibilidad o adaptaciones al lugar de trabajo, y como forma de fiscalización y cumplimiento de todos estos requisitos y estos derechos, se crea la Comisión Nacional de Inclusión Laboral para fiscalizar. Bien, acá mostrar un poquito de lo que es nuestro camino. En el Hospital Británico empezamos ya hace 2 años a trabajar. Antes de hacer efectivas las inclusiones, realmente sentimos que necesitábamos prepararnos y formarnos como organización, y por esto hicimos capacitaciones, realizamos prácticas, conversamos con organizaciones especializadas, y también identificamos áreas donde la inclusión podría funcionar de manera sostenible dentro de la organización. Para nosotros era importante que esto no fuera solo un proyecto de recursos humanos, sino algo más bien transversal, y también que las jefaturas y los equipos se sintieran parte. Y como todo el proceso aparecieron, como todo proceso en general, aparecieron miedos, dudas, preguntas que al principio no nos animábamos a hacer, pero que se fueron despejando justamente gracias a ese acompañamiento profesional que tuvimos. Bueno, la selección de las primeras personas fue muy cuidada, no queríamos apurarnos, queríamos seguir pensando en cómo acompañar, y para esto hicimos talleres de sensibilización, encuentros con equipos, preparamos espacio, definimos tareas, y como resultado este año ingresaron 3 personas, una al área de adquisición y suministros y 2 en el área de housekeeping. En lo que es housekeeping, los 2 ingresos fueron para el mismo rol, pero igual trabajamos considerando las particularidades de cada uno. Tratamos de evitar lo que eran las comparaciones y focalizarnos según las necesidades de cada uno. Si bien las 3 experiencias fueron positivas, queríamos detenernos especialmente en la primera inclusión, que fue en el área de adquisición y suministros, y acá está el caso de Seba. Bueno, Sebastián empezó realizando una pasantía en un principio de 6 meses, haciendo lo que nosotros esperábamos que fuera hacer tareas administrativas, que era lo que habíamos pensado, en conjunto con la fundación con la que él asiste. Bueno, tareas en la computadora, el Excel, registros. Pero a los pocos días el equipo vio que esas tareas no coincidían con su forma de aprender. Él se cansaba, se iba frustrado a su casa con dolor de cabeza, y eso le generaba muchísima ansiedad. Entonces, parte del equipo de adquisición y suministros había ido días antes de la inclusión, de la incorporación de Sebastián al equipo, a una capacitación en Ubuntu, donde tuvieron el placer, y yo tuve también porque participé y estuvo muy buena, tuvieron el placer de escuchar a Edurne y a Natalia hablar de ajustes razonables. Y esa idea les quedó en la cabeza y fue como una semillita que se plantó, y eso fue lo que impulsó un compromiso real en ese equipo. Se empezaron a preguntar qué necesitaba Sebastián para trabajar mejor,
y con el apoyo de la operadora laboral que proporcionaba la fundación, a través del marco normativo de la ley, que ella venía acompañando a Sebastián en esos primeros días, se cambiaron las tareas y pasó del sector administrativo al sector de suministros. Y ahí apareció una fortaleza enorme. Su memoria visual, su capacidad de asociar objetos, imágenes y ubicaciones, fue realmente como que descubrieron todo su potencial. Y este cambio, obviamente que no hubiera pasado si no observábamos, si no escuchábamos y si no ajustábamos. Y ahí entendimos lo que realmente significa los ajustes razonables, y es que no limitan el trabajo de una persona, sino que lo potencian. Bueno, y acá hay una breve muestra. Cuando Sebastián pasó a suministros, arrancó una nueva etapa con el equipo y fue un pensar juntos qué ajustes podían ayudarlo a trabajar mejor. Para esto, primero armaron un sistema de imágenes para preparar pedidos. En lugar de textos, trabajaba con fotos, lo que le dio mucha autonomía. Después también lo que es un pizarrón imantado con su rutina semanal. Cada tarea tenía un imán y eso evitó confusiones y explicaciones reiterativas. Y además armaron una estación de trabajo completa, con herramientas prácticas como las que ven en las fotos, que son, por ejemplo, ganchos numerados del 1 al 10, una tabla de madera diseñada especialmente para facilitar lo que es el conteo de materiales, que fueron ajustes simples, pero que realmente tuvieron un gran impacto en SEO. Y bueno, el cambio de Sebastián fue muy visible, ganó mucha confianza. Al principio tenía mucho miedo, pero después se fue soltando, fue ganando concentración. Él viene muy motivado todos los días a trabajar. Su desempeño fue tan bueno que, bueno, una vez finalizada la pasantía, se decidió que Sebastián fuera incorporado de forma permanente al equipo del Hospital Británico. Y bueno, para el impacto no fue solo en él, sino que también fue en los equipos que cambiaron su forma, su visión. Se volvió un ambiente mucho más humano, más consciente, más paciente también. Se empezaron a tener conversaciones que antes no estaban. Y nuestro mayor aprendizaje es que no hace falta tener cosas enormes o hacer grandes cambios, sino que lo que importa es la constancia y el acompañamiento y el conocer, tomarnos el tiempo para conocer a esa persona, para escucharla, para observar cómo es su forma de aprender. Bueno, y para ir cerrando, las cuatro, ¿no? En realidad, reflexiones finales que nos quedan de todo lo que ha sido este proceso de 2 años, es traer estas ideas. La inclusión realmente es una decisión cultural, los ajustes razonables son simples y todo lo que es el acompañamiento profesional especializado es clave. Y esto justamente genera lo que es, creemos, el impacto real. Bueno, gracias por acompañarnos y por permitirnos este espacio de compartir nuestra experiencia, y ojalá que nuestra experiencia también les sirva a ustedes como herramienta y también como inspiración para, bueno, animarse a dar ese primer paso o animarse a seguir construyendo un mundo más inclusivo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ambas por compartir esa, vamos a decir, camino, ¿no?, de aprendizaje, que también es muy importante y que muchas veces también tenemos que referirnos, ¿verdad?, a que las leyes, en este caso una ley con una medida afirmativa muy concreta, la reserva de plazas o las cuotas, ¿no?, en el sector privado para promover el empleo de personas con discapacidad, por sí solas, o sea, son una herramienta muy potente, pero por sí solas no generan esas oportunidades de empleo. Y qué importante es ese acompañamiento, esa formación que también necesita el sector empleador para poder transformar la normativa en realidades y en realidades productivas, ¿verdad? Y eso es algo muy necesario, y agradecer también a las dos por haber compartido los desafíos, las dificultades también de estos procesos y los resultados tan positivos.
y que también anima, ¿verdad?, a otras empresas, a otras compañías y también al sector público a apostar por el talento de las personas con discapacidad en condiciones, que eso es muy, muy importante. Y con ello quiero dar la bienvenida a nuestro tercer panelista, a Javier Cruz, el gerente de Gestión Humana y Asuntos Corporativos en Grupo KFC de Ecuador. Además es vicepresidente de la Red de Empresas y Discapacidad de Ecuador también. Así que Javier, muy, muy bienvenido. Muchas gracias también por acompañarnos. Hemos ido un poco de diferentes realidades, ¿verdad? En Guatemala nos contaba María Ángeles los desafíos por no tener una normativa específica de medidas afirmativas para la promoción del empleo de personas con discapacidad. En Uruguay, que nos hemos enfocado en la legislación existente que se basa específicamente en la reserva de cuotas para fomentar la contratación de personas con discapacidad. A Ecuador, que tiene ley de cuotas, que tiene también incentivos fiscales y conocer desde la experiencia de KFC cómo ha impactado, ¿verdad?, esta normativa en las decisiones empresariales a la hora no solamente del cumplimiento de la normativa, sino de cómo se ha transitado por ese camino, qué desafíos, de nuevo, qué elementos habéis encontrado en ese proceso que os han motivado, pero también aquellos que os han generado bueno, ciertos temores o bueno, cómo no caer en el cumplimiento sin impacto y cómo habéis transformado, ¿verdad?, esa normativa en resultados de contrataciones exitosas y qué elementos podrían todavía ser necesarios para poder ir más allá. Javier, bienvenido y de nuevo muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Natalie. Buenos días a todos desde Ecuador. La verdad que es un placer compartir con ustedes este conversatorio en el marco del derecho de las personas con discapacidad. Bueno, primeramente, como decías, estoy con un doble sombrero el día de hoy. Uno como empleador de un grupo que emplea más de 10.000 personas de manera directa en el Ecuador y como vicepresidente de una fundación que lo que promueve es cambiar la mirada de la discapacidad. Pues es una buena mezcla, digamos, para poder dar un buen ejemplo de lo que les quiero comentar. Primero, para entrar un poquito en contexto, en el Ecuador hay 1.1 millón de personas con discapacidad. Eso representa aproximadamente el 7% de la población. Y de ese apenas menos del 30% de las personas con discapacidad tienen un trabajo formal en el Ecuador. Lo cual, a pesar de los incentivos, a pesar de la cuota, no logramos que más personas con discapacidad puedan lograr un trabajo formal. Y esto ya no es solo culpa de la persona con discapacidad, no es culpa de la ley, no es culpa de las empresas, es que hay que trabajar mucho en la cultura. Y eso es algo que yo voy a hablar un poquito más adelante, porque yo creo que el cambio cultural es donde está la clave. Sí, los incentivos son buenos, las cuotas son buenas, creo a veces, no lo sé, pero lo que sí verdaderamente es bueno y hace una diferencia es el cambio de la cultura del pueblo, de los pueblos hacia la discapacidad. Es no de hablar de una inclusión, porque no hay que incluirlos en ninguna parte, ya están incluidos en este mundo. Esto nos dio esta frase nos dejó una chica aquí en el Ecuador muy querida, con una discapacidad física importante, decía, pero ¿dónde nos quieren incluir si estamos ya incluidos en este mundo? Y eso para mí fue una de las tantas lecciones que en el camino he venido aprendiendo, y es que la cultura no es de inclusión, sino es de participación igual para todos. El mismo derecho lo tenemos todos, con discapacidad o sin discapacidad, desde el punto de vista laboral inclusive. Hay que trabajar en esa necesidad de crear valor al aporte que una persona con discapacidad puede dar. Como sabes, Natalia, estuvimos con ustedes en la ONCE hace un mes y medio, quizás en España, y para mí fue un cambio de paradigma brutal en la forma de pensar, al ver cómo esa inclusión es tan perfecta en el edificio de la ONCE. No hay nada que no permita que las personas con discapacidad puedan hacer el mismo o mejor trabajo que las otras, con lo cual eso para mí es un impulso muy grande. En el Ecuador efectivamente existe la cuota del 4% por ley. Esto tiene algunos años vigente. Las empresas formales en el Ecuador sí buscan cumplir al menos con el 4%.
Algunos intentamos que hayan un poco más. Y el resultado es positivo, es favorable, porque lo que volvemos a lo mismo, lo que hacemos internamente en las empresas es trabajar en esa cultura de convivencia, en esa cultura de atención, en esa cultura de trabajo en equipo. Y es ahí donde de nuevo hay que venir a trabajar un poco. Pero también tenemos el problema de las cuotas. Cuando hablábamos de Guatemala, que no tiene una cuota, a ratos también pienso que eso es bueno, porque esto no debería tratarse por cuotas. Debería tratarse porque así es el mundo, porque así es la vida, porque tenemos que estar todos con esa misma oportunidad laboral sin depender de nada. El que no haya cuota puede ser una oportunidad, y de pronto los invito a que lo vean así también, pero la otra te obliga un poquito a dar un espacio obligatorio donde donde no siempre ese espacio obligatorio se lo da de la mejor manera. Y yo he podido mirar empresas donde por cumplir ese porcentaje hacen una cantidad de cosas que la verdad no me atrevo ni a comentarlas. Entonces, a ratos es mejor que no haya una cuota y sí construir la cultura de igualdad, la cultura de participación, la cultura de que todos tenemos el mismo exacta oportunidad, las mismas exactas competencias, y que el mercado está determinado por nuestra capacidad de hacer el trabajo. Y ahí es donde yo creo que debemos incidir más en el tema de la cultura. Los incentivos para nosotros son buenos, sin embargo, no es por eso que tenemos un plan interesante en el grupo PRC para el trato y la contratación de personas con discapacidad. Más bien eso lo hemos adaptado a nuestro modelo de gestión sostenible, donde el pilar principal de este modelo de gestión sostenible es nuestra gente, y donde claramente hablamos de la igualdad para todos, del respeto para todos, de la promoción de cargos para todos, de la escala salarial para todos, y más bien nos guiamos por eso, más que por la cuota que nos exige el Estado, que evidentemente hay que cumplirla porque así nos toca. El incentivo, de nuevo, es favorable, pero no es lo que nos mueve en el Ecuador, no es lo que nos mueve a nosotros. Nosotros mueve más bien algo que también aprendí de la ONCE, y es que debemos construir un mundo mejor para todos incluidos. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias por compartirnos vuestra experiencia como grupo y esto que señalabas, ¿verdad? Bueno, que al final las medidas afirmativas ayudan, pero cuando se practican de manera, se incorporan, ¿verdad? De manera estratégica en las compañías, luego ya no son el motor, sino que ya forman parte del ADN, ¿verdad? De las empresas. Qué importante esa transformación, ese cambio para que efectivamente el día de mañana no sean necesarias esas medidas afirmativas, que por su propio carácter deberían desaparecer en un futuro. Es decir, las medidas afirmativas del tipo que sean deberían adaptarse de forma temporal para abrir, ¿verdad?, oportunidades, pero que luego ya, una vez incorporadas, en este caso las personas con discapacidad al empleo, de forma natural, con esa provisión de ajustes razonables, de apoyos que comentabais también en Uruguay, esté incorporada a la filosofía empresarial o de cualquier sector empleador y en definitiva ya no sean necesarias. Tenemos unos minutitos para recibir preguntas por parte de quienes están participando. No sé si tenemos alguna pregunta en el chat. Si Raquel, me puedes ayudar con eso, que No veo las ninguna estoy pudiendo pregunta, leer. o yo no la he recibido, pero no veo ninguna pregunta ni tampoco la opción que tienen de preguntas y Y respuesta. respuestas que le estoy abriendo, y tampoco veo publicaciones. Muchísimas gracias, Raquel, por ese apoyo. Pues entonces yo, si me permitís, sí me gustaría pedir a María de los Ángeles, a Lucía, a Agustina y a Javier una reflexión así final muy breve, unos 30 segundos, 40 segundos, en esto, ¿no? En esta reflexión. Yo creo que gracias a vuestra participación y a vuestra
compartir vuestras experiencias, podemos ver que yo diría que no hay una receta, ¿verdad?, para poder ser exitosas o exitosos en la contratación de personas con discapacidad, pero creo que hay algunos elementos comunes, ¿verdad?, como la formación, la información por parte del sector empleador, el poder contar con entidades de la discapacidad que tienen experiencia, que pueden apoyar esos procesos, el poder conocer y el poder desmitificar lo que podemos o no podemos hacer las personas con discapacidad, ayudan y aportan a que ese proceso sea exitoso. Pero concretamente, en relación a las medidas afirmativas, en este caso a los incentivos fiscales, a las cuotas, ¿pensáis que es una herramienta útil para abrir espacios, para generar conciencia? ¿Qué elementos pensáis que pueden ayudar bueno, poder ir más allá, a tener un impacto mayor, en definitiva, a disminuir esa tasa tan alta que hay de desempleo de personas con discapacidad en la región? Por ejemplo, María de los Ángeles, muy breve, en Guatemala, que no tenéis esa normativa, lo que estáis trabajando, ¿piensas que sería un aporte interesante para que en Guatemala el día de mañana haya más empleo y más oportunidades para las personas con discapacidad? Gracias, Natalia. Bueno, en Guatemala lo que hemos implementado es fomentar el concepto de que la discapacidad no significa incapacidad y promover precisamente el empleo digno de acuerdo al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8, empleo digno y empoderamiento económico. Y cuando entonces las organizaciones se dan cuenta de la riqueza que significa contar con una persona con discapacidad en igualdad de condiciones que los demás colaboradores, y lo que genera es ese dinamismo en el mercado laboral, la productividad, el mismo empuje que le ponen, el amor al trabajo, entonces va generando la conciencia para motivar a la contratación, y es lo que buscamos, y esto ha movido a que tengamos números sorprendentes de más de 120 contrataciones formales cada año, y esos números van crecientes. Sin embargo, sí ayudaría porque donde encontramos la mayor dificultad es en el sector público, porque no hay algo que les obligue. En el sector empresarial privado sí hemos notado ese cambio en el imaginario social, esa perspectiva, como bien lo decía Javier, que de repente es mejor generar esa conciencia a nivel de toda la sociedad, pero con el sector público sí se dificulta en ocasiones. Así que sería importante pues también lograrlo, pero seguir trabajando en una sociedad mucho más equitativa, justa e incluyente. Gracias. Muchas gracias, María de los Ángeles, Agustina, Lucía. ¿Pensáis que hubiese sido una apuesta, por ejemplo, en la contratación de personas con discapacidad si no hubiera habido una normativa que empujara esa obligación, vamos a decir? Bien, nosotros queremos creer que sí, y escuchándote y lo que era la formulación de tu pregunta, con el paso del tiempo realmente ha cambiado mucho el concepto en sí de discapacidad, y se está dando a conocer cada vez más a nivel país, no solo escuchando experiencias laborales, sino también en lo que es el concepto en sí y en el descubrir que la discapacidad surge justamente de las barreras. Si la persona se encuentra en un lugar donde tiene todo para trabajar y para desplegar su potencial, quizás ahí trabaja justamente a la par con el resto de sus compañeros, y es un poco lo que hemos visto, ¿no? Esto de animarse, de que es muy heterogéneo, pero que es necesario un seguimiento. Por eso, más allá de la cuota, hay que ir caso a caso para que justamente tenga un desenlace positivo, ¿no? Porque requiere de un acompañamiento, pero más allá de eso, nada, somos unas convencidas de que ese concepto realmente ha variado a lo largo del tiempo, y que hoy por hoy los responsables de dar ese paso también somos las empresas, y nos comprometemos a eso, de derribar todas las barreras existentes como para que esa persona en particular pueda desempeñarse de la mejor forma. Muchas gracias. No, Sí. no, solamente agregar que sí, que
entendemos de que la ley y la legislación y bueno, la ley de cuotas y todo eso, los cupos, fueron un impulso para, sobre todo, las empresas privadas, para los privados y tanto para los públicos, para dar ese paso y comenzar a poner sobre la mesa el tema de la inclusión y de la inclusión laboral, y que a raíz de eso, bueno, hubo un movimiento cultural y social y que aún falta mucho, pero que se han logrado cambios no solo a nivel público, sino que a nivel privado también. Y que bueno, creo que ahora también un poco se está, en este momento, se está como viendo el tema de la fiscalización, que por ahí cuando salió la normativa quedó como medio solapado, pero bueno, todavía hay que seguir trabajando para poder garantizar todas las condiciones. Y creo que el cambio cultural y el cambio a nivel sociedad, a nivel empresas, tanto privadas como públicas, es fundamental para que esas condiciones se den. Desde luego, muchísimas gracias a ambas. Javier, cerramos contigo esta ronda final. Quisiera preguntarte, si me permites, como vicepresidente de la red de empresas, ¿crees que el hecho de poder no solamente mostrar los resultados de Grupo KFC en relación a la contratación de personas con discapacidad, ¿no?, y lo que nos contabas en la primera intervención, sumado a la legislación vigente en Ecuador, puede ayudarte a compartir con tus colegas de otras empresas y a facilitarles, vamos a decir, hacerles más corto el camino para que puedan apostar por la contratación de personas con discapacidad? Claro que sí, Natalia, y siempre se puede. En el Ecuador, Grupo KFC es un referente en algunos temas, puesto que somos una empresa muy grande. Somos el tercer empleador más grande del país en el sector privado, como decía, con más de 10.000 personas en contratación directa, y eso nos hace o nos da una responsabilidad adicional, que es de hacer las cosas y hacerlas bien. Y esto en todo sentido, con lo cual somos un buen referente. Y cuando, o desde la fundación, Hemos perdido el sonido, ¿verdad, Javier? Sí, Ahora, Javier, ¿ahí? ahora. sí, Perdón. ahora, Sí, ahí. Gracias. Ya que adelante. desde el foro somos empresas que hemos dado un buen ejemplo, que todavía nos falta mucho por hacer en el ámbito de la discapacidad, porque la verdad es esa, pero que tenemos ya un recorrido inicial hecho. Al menos la cuota está cumplida y cumplida de buena manera. Imagínate, en 10.000 colaboradores tenemos más de 400 personas con discapacidad, y esto no lo podemos llevar muy ligeramente. Son 400 personas que tienen que dispersas en todo el país, además, que nos obligan a cumplir con muchísima seriedad todo lo que hacemos y sobre todo dar un espacio real a las personas con discapacidad. Y sobre esto, si me permite, me gustaría dejarles tres conclusiones finales muy chiquitas. La primera es que nosotros cuando de gente se llama nos referimos a talento humano, ya no mucho a recurso humano, porque la gente no somos recursos, somos sí un talento. Y la diferencia está en que tenemos un valor y no un costo. Y cuando de gente y talento se habla de todas. No es que hablamos de talento con discapacidad o sin discapacidad. La gente somos una misma. Así que hay que empezar a verlo así para poder transversalizar y para poder hablar de una inclusión directa y real. La segunda es que en el marco laboral, cuando de personas con discapacidad se trata, no hablemos de proyectos. Los proyectos tienen un principio y un fin, y más bien hay que hablar de planes o de programas que solamente marcan el inicio y no tienen un fin. El manejo de las personas con discapacidad en el mercado laboral no puede tener un fin. Más bien tiene que tener solamente un inicio y de ahí poder agrandarlo, crecerlo, mejorarlo con el tiempo. Con lo cual no hablemos de proyectos porque a mí me hace pensar que esto tiene un principio y un final. Y finalmente, algo que dijo nuestra presidenta Steffi Sting es que hay que rentabilizar la discapacidad también. Así como a la gente nos marcan objetivos medibles, nos marcan objetivos trazables y marcan cómo rentabilizamos nuestro trabajo, hay que ser capaces también de rentabilizar el trabajo de las personas con discapacidad. Y eso lo que otorga es dignidad, eso le otorga a las personas con discapacidad sentirse más cómodos, sentirse productivos
y entender que para ellos en estas empresas hay un espacio verdaderamente serio, honesto y muy valorado para las personas con discapacidad. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, gracias a ti, a Lucía, Agustina, María de los Ángeles, por compartir de nuevo vuestras experiencias, también vuestras perspectivas, ¿verdad?, en relación a la incorporación de personas con discapacidad a partir de medidas afirmativas. A mí me gustaría ya cerrar con algunas reflexiones finales, por un lado, recogiendo lo que compartía, es verdad. Bueno, la legislación es un marco, es una herramienta que puede ayudar, pero que en definitiva el trabajo en toma de conciencia, el acompañamiento, de nuevo, ¿verdad?, la implicación de la sociedad en su conjunto y el ir modificando, transformando la percepción o incluso los prejuicios hacia las personas con discapacidad es una manera no solamente útil, sino necesaria de derribar una de las principales barreras, porque muchas veces nos enfocamos cuando hablamos de empleo de personas con discapacidad, nos enfocamos en eliminar barreras físicas, barreras arquitectónicas, barreras comunicacionales. Si damos un paso más allá, pensamos en la provisión de ajustes razonables y de apoyos, pero hay otras dos tipologías de barreras que son muy importantes y que me gustaría dejarlas en el cierre para que, bueno, las sigamos trabajando. Por un lado, las barreras actitudinales, ¿verdad? He visto que tanto habéis mencionado a lo largo de vuestras intervenciones en relación a lo que pensamos que una persona con discapacidad puede o no puede hacer. Decía ahora Javier, hablamos de talento, ¿verdad? De talento de cualquier persona y eso es efectivamente un cambio y una transformación actitudinal también hacia las personas con discapacidad. Entonces, el poder trabajar en eliminar las barreras actitudinales lleva muchísimo tiempo. Es muy difícil de legislar, podemos ponerlo, como decía anteriormente, en una norma, pero bueno, lo que pensamos y lo que construimos socialmente lleva mucho tiempo transformarlo y gracias a estas experiencias y a estos foros vamos haciendo también ese trabajo y esa conciencia. Y otra barrera fundamental, muy importante, que quienes estáis en el ámbito de la promoción del empleo de personas con discapacidad, sector público, sector privado, organizaciones de personas con discapacidad, es la barrera jurídica. Muchas personas con discapacidad, debido a su condición de persona con discapacidad, no tienen reconocida su capacidad legal, su capacidad jurídica para firmar un contrato, para tener una cuenta bancaria, para tomar sus propias decisiones. Y eso es fundamental si pensamos en el empleo. Y allí hay desafíos todavía importantísimos para el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, que permitan también que las personas con discapacidad accedan, como decíamos, al mercado de trabajo, que puedan percibir su salario, que puedan operar sus economías, que puedan tomar sus decisiones de forma libre y autónoma y participar activamente también en la sociedad y en la economía de los países. Así que agradecer de nuevo el espacio, agradecer a la Red Iberoamericana de Empresas Inclusivas por la invitación, a la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, que lleva la Secretaría Técnica de la red, por dar el soporte para que esta sesión pueda llevarse adelante y, por mi parte, invitaros a seguir en este camino, a ser también de alguna manera altavoces de lo que hoy hemos estado reflexionando y bueno, ya utilizar todas las herramientas, medidas afirmativas, legislación, toma de conciencia, campañas, compartir experiencias. Todas son complementarias, todas son necesarias, útiles y en su conjunto pueden generar un impacto muy positivo en la vida de millones de personas con discapacidad en el caso de la región iberoamericana. Muchísimas gracias y entiendo que esta sesión queda grabada, seguramente se encontrará disponible en la plataforma de la Red Iberoamericana de Empresas Inclusivas y se podrá compartir también con quienes no hayan podido asistir a esta sesión. Buenos días, buenas tardes. Gracias a ti, Natalie. Gracias A nuevamente. todos. Que estén bien y felices fiestas desde ya. Muchas Un gracias. abrazo. Les enviaremos la Gracias. grabación. Luego. Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias. Adiós.